No hay razón ni motivos para regresar al dolor, y más cuando creíamos superar lo peor. Cuando creíamos parte del pasado, las bombas y misiles, las amenazas y alertas nos llenaron de terror. Ver familias separarse, amores distanciarse, lágrimas derramarse. Queremos la paz, pedimos paz, exigimos paz. Por poder y ambición llenan al mundo de dolor. Ya no más guerra, más amor, queremos paz. Por poder y ambición llenan al mundo de dolor. Es más que necesario poner al fin un alto ya a esta guerra en tiempos de paz. El pasado 24 de febrero, el mundo amaneció con la detonación de misiles y bombas en territorio ucraniano por parte de Rusia. A más de un mes de haber iniciado este conflicto, todavía no se vislumbra una salida de paz, pero sobre todo, miles de fallecidos y cientos de miles de refugiados y personas que han abandonado sus hogares. Esto nos obliga a pensar que el mundo está transformando un nuevo orden mundial y las repercusiones pueden ser muy amplias, sobre todo para la República Dominicana. ¿Cómo afecta el clima de paz en el mundo y cómo nos impacta directamente a la República Dominicana? Hoy, un grupo de expertos analizan junto a nosotros este importante tema geopolítico que toca todas las aristas de una sociedad moderna, porque en pleno siglo XXI estamos viendo guerra en tiempos de paz. Vamos a conocer a los panelistas que en este tema nos acompañan. Manuel de Jesús Pichardo Arias, político, periodista, un apasionado de la actualidad y el devenir de los temas internacionales, expresidente del Parlamento Centroamericano y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Autor de varios libros en el área política, productor y conductor de programas de opinión. Julián Alfredo de la Cruz Rijo, ensayista y articulista, licenciado en Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. Realizó especializaciones en Relaciones Internacionales Iberoamericanas, Seguridad y Defensa Nacional, así como Sistemas de Información Geográfica, con una dilatada trayectoria profesional. Giovanni Manuel Báez, políglota, graduado summa cum laude en Diplomacia y Servicios Internacionales en la Universidad Católica Madre y Maestra, director de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo. Guarocuya Félix Paniagua, economista con 30 años de experiencia en el sector público, privado y la academia. Doctor en Ciencias Económicas, Diplomado Superior en Ciencias Sociales, mención Relaciones Internacionales para el área del Caribe. Experiencia en Gestión y Alta Dirección Académica, docente y de investigación. Manuel Cruz, politólogo, abogado, magíster en Ciencias Políticas, especialista en Geopolítica y Marketing Político. Catedrático universitario en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, profesor de Marketing Político. Mariet Espinal, docente con una experiencia de más de 13 años, es analista internacional, articulista, conferencista, tutora y asesora, fundadora y gerente de su empresa de asesoría y servicios en estas ramas. Actualmente es docente de Relaciones Internacionales, Ceremonial de Estado, Etiqueta y Protocolo de la Universidad Católica Santo Domingo. Ahí conocieron a nuestros panelistas.
Con esto, vamos a una pausa. Cuando regresemos, analizamos esta guerra en tiempos de paz. Señores, gracias de verdad por estar ahí con nosotros en sintonía, y sé que llamamos la atención con este panel donde analizamos el conflicto entre Rusia y Ucrania, sus orígenes, el desarrollo y sobre todo las consecuencias a nivel global y cómo impactan en República Dominicana. Al principio hacíamos la introducción de quienes nos acompañan en esta entrega y quiero darles a todos la cordial bienvenida ya aquí al piso, empezando por el doctor Guarocuya Félix. Muchísimas gracias por estar aquí. La profesora Mariette Espinal, el profesor Giovanni Báez, el colega periodista y geopolítico Manuel Cruz, Manolo Pichardo, expresidente del Parlacén, también una figura conocida en este ámbito, y claro que sí, al ingeniero Alfredo de la Cruz. Ellos debaten con nosotros este interesante tema que antes de empezar a tocarlo, queremos colocar para que ustedes conozcan un poco más en detalle algunos de los puntos que han estado debatiéndose y conociéndose. Vamos a ver. Destrucción y horror, sed y hambre, miles de refugiados y evacuados, decenas de huérfanos y desaparecidos, escudos humanos, la muerte en la mira. En febrero de 2022, la decisión del presidente Vladimir Putin impactó al mundo. En la madrugada de ese fatídico día, Rusia invadía oficialmente a Ucrania. La ofensiva iba a todos los niveles con objetivos específicos como Kiev, la capital ucraniana, la ciudad más poblada. Ya se cuentan más de 14.000 víctimas mortales, más de 1.500.000 desplazados e incalculables daños materiales. Las justificaciones del conflicto tienen orígenes históricos, geopolíticos y económicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia decide que parte de los territorios conquistados se adicionen a Ucrania. Ambas naciones tenían mucho en común. Eran parte de la Unión Soviética, estaban directamente controladas desde Moscú. Cultura y tradiciones rusas, además, provenían de un mismo pueblo eslavo. 1991. Ucrania se independiza despertando la inconformidad de Rusia porque fue justo este país el creador del concepto nacional único, el que reagrupó las distintas etnias y regiones. 2008. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y los Estados Unidos buscan ganarse a Ucrania prometiendo que sería admitida en la Alianza Atlántica. 2014. Surge el conflicto cuando Ucrania intenta hacer un pacto de libre comercio con la Unión Europea. Vladimir Putin decide invadir la península de Crimea y apoyar a los separatistas del este ucraniano. La industria energética es parte de la discordia. El Nord Stream 2, un gasoducto construido por Rusia, se encuentra actualmente bloqueado por Alemania y la Unión Europea. La mayor parte del gas ruso que llega a Europa es a través de Ucrania, pero con el funcionamiento del Nord Stream 2, Moscú podría abastecer directamente a Alemania y Ucrania dejaría de percibir alrededor de $2.000 millones al año. Esta situación afecta también a Europa, que utiliza el gas ruso dado el encarecimiento de los precios del combustible natural. Al igual que el resto del mundo, con el enfrentamiento bélico, Rusia y Ucrania encaran graves consecuencias. Carencia e incremento del costo de los granos y otros productos, combustibles fósiles, comunicaciones comerciales afectadas, crisis humanitaria, un posible Estado fallido, seguridad internacional, reestructura de un nuevo sistema internacional. Guerra en tiempos de paz. Esto es solo una reseña de lo que ha estado viviéndose entre Rusia y Ucrania en este último mes y días. Y aquí iniciamos justamente con esta pregunta. ¿Por qué se convirtió en una guerra? ¿Por qué llegó a ser una guerra? Muchas gracias, Loreni. Fíjate, comienza
con un tema que originalmente no es económico, es un tema fundamentalmente geopolítico, y lo que estamos mirando es una guerra basada en fronteras. Es como si nos hubiésemos retrotraído a 1870, quizá la guerra franco-prusiana, o a la Primera o Segunda Guerra Mundial. Lo que está intentando Rusia es de definir claramente su zona de influencia. Evidentemente que eso tiene consecuencias económicas, pero la motivación fundamental es una motivación de delimitar las zonas de influencia de Rusia frente a la Unión Europea y sobre todo frente a Estados Unidos. Al mismo tiempo hay un actor importante que es China, que aunque no es un actor beligerante en este momento porque no forma parte de la OTAN, sí es un actor importante desde el punto de vista de las posiciones que está asumiendo de este conflicto. Realmente esto que estamos viendo empieza, como bien expresaba Guarocuya, por una situación que tiene que ver con intereses de los actores envueltos, intereses que resultaron en cierto modo afectados desde el mismo momento en que se desintegró la Unión Soviética y Occidente no supo dar respuesta, o el orden global que tenemos no tuvo respuestas para esas demandas, y todo esto ha llevado a este punto. No significa esto que uno sea el bueno y otro sea el malo, sino que hay demandas que no han podido ser equilibradas o respondidas en su debido contexto. Y el conflicto es básicamente un tema geopolítico, también histórico. Tenemos que ver un Putin que está presidiendo una Rusia desde el año 1999 con una formación militar y con un pensamiento geopolítico de Mackinder, de Harlan, que él entiende que el que tenga el control de Euroasia pues controla el mundo. Entonces hay muchas suposiciones porque se desconoce realmente el plan que tiene Rusia para esta operación de intervención dentro del territorio de Ucrania, pero se entiende que es la intención de retornar a lo que son las fronteras anteriores a la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo primero que quiero decir es que este es un conflicto de carácter geopolítico y que los actores enfrentados no son los actores reales. Yo creo que aquí hay un conflicto del mundo occidental y el mundo no occidental. Y esa guerra, o sea, lo que pasa en Ucrania es un simple escenario de la confrontación global. Y aquí hay un problema de fuerzas en descenso, en decadencia, que se niegan a aceptar que hay un mundo multipolar, ¿verdad? Y entonces han provocado por trasmano la guerra para reafianzar su liderazgo. Por otro lado, hay otros actores no tan visibles, ya lo mencionó Guarocuya, como China, que es el actor oculto, ¿verdad? Que diríamos es el país en ascenso. Ya se plantea que China sería la principal potencia del mundo en el 2028. Hay algunos economistas que dicen que ya lo es, pero no es un tema para discutirlo ahora. Entonces, lo que hay es un enfrentamiento entre dos polos. Aunque no hay un mundo bipolar, pero un enfrentamiento entre la nueva arquitectura que se está gestando en el mundo, ¿verdad? Un país hegemón desde 1991 que se resiste a dejar de serlo, y fuerzas que emergen que quieren convertir al mundo en un mundo multipolar más horizontal. Claro. Profesor. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Realmente un evento imperdible y lo agradezco mucho. En esencia, si nosotros vemos el devenir histórico y precisamente los últimos 23 años, 24 años, nos damos cuenta que Rusia ha sido un actor en expansión. Una expansión que se va desde el Cáucaso y también tiene vocación, obvia vocación, y se demostró ya a partir del 2014 hacia el Mar Negro. Uno de los temas pendientes de Rusia con respecto al Mar Negro es obviamente tener un acceso aún más directo
tiene el acceso directo solamente por medio de Crimea y de Sebastopol, y obviamente tendría que cruzar primero por el mar de Azov. Con Ucrania logra dos cosas: el acceso al mar con una infraestructura que le permitiría negociar mejor con Turquía, pero también tendría una zona de tolerancia. Aprovechó las circunstancias que se comenzaron a dar a partir del 2014 con el conflicto ya que venía gestándose con Ucrania, y sobre todo con la zona del Donbass. A la imposibilidad de crear un acuerdo con Ucrania, pues entonces Donbass se vuelve el plan B, y el plan más obvio pasa a ser la zona de tolerancia, la zona amiga de Rusia, frente a una Ucrania que cada vez se fue polarizando más hacia Occidente. Entonces también hay un factor de negociación fallido y una escalada de sanciones, sobre todo económicas, que siempre son el preámbulo a este tipo de acción, que se venían gestando ya desde el 2014, con puntos álgidos en el 2017, y que vemos ya el desenlace como nunca. Rusia pasa a ser el país con mayor tipos de impedimentos comerciales y financieros en sanciones que supera inclusive las sanciones que lleva Irán, que ya lleva un récord Guinness en el respecto. Mira qué interesante eso, que de eso vamos a hablar un poco más adelante, y lo que implica esta nueva forma de hacer guerra, no solamente con bombas y misiles. Manuel. Gracias, Lorena, de verdad privilegiado de estar aquí. Mire, yo pienso que esta situación, yo no le llamo guerra, invasión. La guerra tiene otra connotación desde el punto de vista del derecho internacional, pero pienso que estamos aquí por diferentes variables. Primero, ambición humana. Ambición humana en geopolítica le llamamos expansionismo, le llamamos Haushofer y Federico Rapser. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es porque existe una relación indisoluble entre Rusia y Ucrania, de carácter geopolítico, de carácter histórico, de carácter geoeconómico, de carácter geoestratégico, y ahora Putin se ha convertido también, ha incluido el carácter irredentista, ¿verdad? Así se ha constituido Putin cuando ellos mismos se denominan como la tercera Roma, es lo que buscan, esa reconfiguración de las fronteras que tenían antes. Hay un elemento también aquí que lo destacaba Manolo, y es, nos encontramos también, aunque muchos no lo quieran aceptar, ante una reconfiguración del orden geopolítico global. Eso ha generado un choque, ¿verdad?, tectónico entre las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos y las potencias, digamos, eurooriental. Que dice Biden que ese nuevo orden político lo tienen que liderar ellos. Deben encabezarlo ellos. A mí de verdad que me dio mucho miedo cuando yo escuché eso. Yo lo destacaba hoy porque ese pronunciamiento solo se me parece a tres pronunciamientos. Al que hizo Thomas Jefferson en 1803, cuando dijo que esas islas que estaban en el Caribe era el mayor legado que Dios le había entregado a ellos para convertirse en gran potencia, a la doctrina Monroe de 1823 y al corolario Roosevelt de la política del Big Stick. Eso se parece a eso. Entonces nos encontramos en eso. Además hay otras variables. Hay una ausencia de un liderazgo fuerte en Occidente. Yo he dicho inclusive que es la Unión Europea quien necesita a Angela Merkel urgentemente. O sea, no hay un liderazgo fuerte hoy. Fíjate que nadie pudo detener a Putin, ni siquiera en el diálogo, porque no hay un liderazgo. Quien asumió el liderazgo que le correspondía a la ONU fue Macron. Hay una debilidad inclusive en el propio Estados Unidos. O sea, independientemente de que todavía hoy Estados Unidos conserva el liderazgo político del mundo y la agenda, Biden no es la persona que representa, no es un Ronald Reagan, por ejemplo, no es un Barack Obama. Entonces, tiene ciertas debilidades. Además de eso, tú le debes incluir que hay un orden mundial establecido que es el mismo después de la Guerra Fría. Tenemos 80 años con este modelo. Todo eso hace una simbiosis y es lo que ha traído este conflicto hoy, además de ambas partes, la violación de todos los acuerdos de Minsk, el acta final de Helsinki, todo lo que se había constituido, todo el mundo lo violó. Pienso que esos son los elementos fundamentales que lo podemos abordar ya en amplio en este debate, en este panel,
pero pienso que esa es la causa fundamental de esto que estamos viendo, que nadie sabe dónde va a terminar. A nosotros que nos toca madrugar, ya eran horas avanzadas para allá y lo que se veía era que se había desplomado todos los precios de bolsa y todo el petróleo y todos los mercados estaban derrumbándose. Guarocuya, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué una guerra afecta la economía de otros países que no son los que están involucrados? Bueno, los economistas le llaman a eso los mecanismos de transmisión. Y los mecanismos de transmisión, que suenan muy sofisticados, son temas mucho más simples y mucho más cotidianos. ¿Cómo se transmite una crisis o una situación beneficiosa de una economía a otra? Se transmite a través del comercio, a través de la inversión, a través de los flujos financieros, a través de la migración, es decir, a través de las múltiples dimensiones que tienen las relaciones entre los estados y entre los países o entre los territorios. Entonces, evidentemente que una economía como la rusa, si bien es cierto que no tiene la importancia que llegó a tener la Unión Soviética en su momento, ni además es una de las grandes economías hegemónicas en este momento del mundo, pero sí tiene el control de una parte importante de elementos que son fundamentales para el funcionamiento de una parte de la economía mundo, es petróleo y tiene gas, y por lo tanto Europa depende, Europa occidental, tanto de petróleo como de gas. Entonces ese es un elemento muy importante. Al mismo tiempo, tanto Rusia como Ucrania aportan aproximadamente el 26% de todo el cereal que se consume a nivel global. Entonces estamos hablando de que impacta tanto los precios de los alimentos o de un determinado tipo de alimentos como el tema de los precios de la energía en sentido amplio. Y en sentido estrecho de la energía, los alimentos son energía para las personas o energía para los animales para que las personas puedan tener energía. Es decir que en ese sentido, aunque la economía rusa en tamaño es equivalente a la economía española, pero tiene elementos que la hacen una economía estratégica como son los alimentos y los combustibles. Eso hace que evidentemente tenga un impacto en la economía mundo. No puede ser una economía que no se tome en consideración. Al mismo tiempo es una potencia militar importante. Es verdad que a partir del año 89, con la caída del muro de Berlín, y luego con la disolución formal en el 91 de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia queda como, ya lo había sido, como el estado más importante de todo ese entorno, pero un estado sumamente disminuido del punto de vista económico y al mismo tiempo del punto de vista militar. Digamos que el origen de la intervención de Rusia en Ucrania, que además formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y bueno, y hay una interrelación, como lo había mencionado Manuel, o lo ha mencionado algunas de las intervenciones anteriores, una relación histórica importante entre ambos países. Para ponerte un ejemplo, la canción más conocida de Rusia a nivel internacional es Ojos Negros, Ochi Chornia, y es de un compositor ucraniano, y es rusa, quiere decir, o la península de Crimea, que ha sido objeto de disputa recientemente y ocupada por Rusia, pero previamente, hasta el año 54, formaba parte de Rusia y no de Ucrania. Entonces, todo esto son elementos que están, digamos, en esa coctelera que hoy tiene un desenlace, que es la ocupación directa de Rusia en Ucrania. El impacto de la economía es importante. Ahora, su impacto probablemente en el tiempo vaya a ser cada vez menor. Es decir, hay un primer impacto, pero en la medida que las demás economías pueden comenzar a sustituir a Rusia como suplidor de alimentos o de combustibles, evidentemente que ese impacto puede diluirse en el tiempo. Por lo tanto, el tiempo, el concepto tiempo, es una variable muy importante a tomar en consideración en este conflicto. Y vuelvo y reitero, y ojalá podamos analizarlo a más profundidad, el caso de China, que sigue siendo un actor importante en este momento. ¿Alguien quiere agregar algo a eso que él dice? Porque quiero hacer la pregunta, una pregunta que la he escuchado análisis de varios expertos y de varios medios internacionales que dicen que estamos en la puerta de la posible tercera guerra mundial. ¿Eso consideran ustedes que es así? Yo entiendo que realmente no, porque la comunidad internacional le estaba haciendo poco caso a las amenazas de Putin, entendiendo a que el mundo recién se restablecía de una pandemia que nosotros sabemos los resultados
pues han sido catastróficos en materia económica, en pérdida humana, en todo lo demás. Entonces entiendo que lo creían incapaz de intervenir de la manera que lo ha hecho. ¿Lo subestimaron? Pero, entiendo que sí, pero como el mundo no es el mundo de 80 años atrás, ni de 1945, ni de 1991, la sociedad mundial no aceptaría un conflicto internacional armado liderado por Estados Unidos o por Occidente, porque ustedes saben que la intervención a Irak del 91, del 2003, a Afganistán, han desprestigiado el contexto de guerra en todo el mundo. Entonces, se han ido mucho por el tema de la diplomacia y lo hemos visto con la respuesta de la OTAN a Zelensky cuando éste solicitó pues protección por la vía aérea. Ellos le negaron porque eso implicaría retomar una tercera guerra mundial en territorio europeo. Lo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania es algo que no se había vivido dentro del territorio europeo. Y ahí voy con el tema de la pregunta que tú hacías. Sí hay un tema de los blanquitos, porque sí hay conflictos internacionales en Congo, en Siria, internos en el mismo Irak, pero este no había tocado a los países que controlan los organismos internacionales más importantes, como es el caso de Naciones Unidas, OTAN y la Unión Europea. Entonces creo que todos estos factores impiden a que el mundo se vaya a una guerra. Estas sanciones y bloqueos que tienen en conjunto como comunidad en contra de Rusia se hace sentir, pero tiene dos, vamos a decir, dentro de mi opinión, tiene dos vertientes. O fortalece la reputación del régimen dentro de un nacionalismo desmedido dentro del territorio ruso, o por otra parte debilita tanto la economía y el aislamiento internacional, que Rusia está solo ahora mismo, solamente muy pocos estados le acompañan, pues crearía una crisis económica y social que derrumbaría su estabilidad económica. Entonces en mediano plazo no podría él sustentar en el tiempo esta intervención, porque recuerde que el tema de impacto económico es inmediato. Como tú decías, el otro día vimos el alza de los combustibles, el alza de los precios. Bueno, estamos en una sociedad global, en un mundo interdependiente, donde se intercambian obviamente materias primas para producción de productos, que es inminente el impacto, no importa dónde sea la guerra. Entonces, siendo consciente de ellos, entiendo que la comunidad internacional no va a intervenir de manera directa a Rusia. No solamente, eso no se sabe el tiempo que vaya a durar. Yo entiendo que va a durar hasta que Putin quiera o hasta que hagan una operación para quitarlo del poder. Ay. Sí, ese es mi parecer. Yo pienso, Claro. retomando algo de lo que expresaba Guarocuya y lo que expresaba esa bella dama allá. Gracias. Yo pienso que muy por el contrario, esta guerra era muy, o esta intervención, porque suscribo en parte lo que dice Manuel, esta intervención era la más esperada. Y yo pienso... Era esperada. Sí, porque... Desde hace más de 10 años. Sí. Claro. Sí. Y anunciado. Y el mismo presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, estuvo anunciando la guerra. Obviamente por otras situaciones históricas, un poco le hicieron caso. Pero yo pienso que Washington planteó, buscó que se creara la coartada perfecta para aplicar esta serie de sanciones económicas a Rusia, porque Rusia tiene el segundo ejército más poderoso del mundo y en algunos ámbitos el más poderoso, porque en el apartado de arsenal nuclear, el arsenal nuclear más grande del mundo es el ruso. Ahora, ese poder militar que tiene Rusia no guarda relación con el vigor económico. Obviamente, Rusia, me parece, y Guarocuya me corrige, es la 11ª economía del mundo, más o menos. Pero es del tamaño de la economía española. Sí, o aquí Brasil, en América Latina. O sea, su vigor militar, ese musculoso brazo militar, no guarda relación
con el brazo económico, pero ese brazo económico lo sostiene. Obviamente en Washington entendieron que había que debilitar el brazo económico para debilitar ese vigoroso brazo militar. Ok, ¿cómo se pone en marcha? Bueno, las sanciones económicas, si bien muchos dicen, bueno, pero hay gobiernos como el de Venezuela, como el de Irán, Cuba, que tienen años con sanciones y no hace efecto. No, pero no es lo mismo. Esta es una jugada que es, yo lo llamo sencillamente, tú te sacas un ojo para ver a tu rival ciego. ¿Por qué? Y aquí entra Ucrania, que como decía don Manolo, los actores visibles no son los actores que están peleando esta guerra. No. Esto es un pleito de superpotencia, esto es una competencia de superpotencias. En este sentido, al debilitar ese aparato militar, obviamente la economía, por la interconexión y la interdependencia que hay, afecta a todos. Pero la idea es reducir esa preeminencia que tiene Rusia, lo cual debilitaría ese brazo militar. Pero de pronto, Rusia no solo está en Ucrania. Ahora mismo se está llevando a cabo el acuerdo nuclear con Irán, y en ese acuerdo Rusia es una de las potencias firmantes. Un acuerdo que está prácticamente listo y que ese petróleo de Irán ahora sería necesario junto con el de Venezuela, por ejemplo, para en parte tratar de compensar la falta de los energéticos rusos. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo hay un impasse, estando listo el acuerdo. Las sanciones aplicadas impedirían a Rusia reconstruir alguna central nuclear en Irán. Entonces Rusia ha parado ahí. O sea, porque es bueno que sepamos, y esta parte es importante, y es lo que le decía Manuel fuera del aire, hay que castigar la violación del orden internacional, pero aunque parezca contradictorio, esa sanción a Rusia debe ser aceptable a Putin. ¿Por qué? Por el tipo de liderazgo que tiene Putin, sería muy peligroso para el mundo que él se sienta acorralado. En ese sentido, si bien no estamos en los prolegómenos de una tercera guerra mundial, no llega ahí, pero los generales y estrategas militares saben cómo y cuándo empieza una guerra. Lo que todavía nadie sabe es cómo termina. Y esa es la parte peligrosa. Antes de la siguiente respuesta, solamente decir que el COVID empezó un día y fue subestimado. Y vamos por más de 2 años. Así es. Solamente digo esto, Manolo. Sí, mira, yo creo que tenemos que volver un poquito al origen del conflicto. Porque aquí se ha hablado un poco de expansión, o de la vocación expansionista de Rusia, de querer volver o rearticular lo que fue la Unión Soviética, pero ocurre que olvidamos de la vocación expansionista de Occidente. En el 1990, cuando el presidente Gorbachev firmó la disolución del imperio, diríamos, soviético, hubo un acuerdo, diríamos, no escrito, y ha habido hace un par de semanas una rueda de prensa de exfuncionarios soviéticos que lo revelaron, un acuerdo no escrito en que Estados Unidos se comprometía con Gorbachev, con el gobierno de todavía la Unión Soviética, a que la OTAN no se expandiría hacia el este. Pero ya para el 1999 entraban a la OTAN países que eran del área de influencia de la Unión Soviética. Estamos hablando de la República Checa, 1999, estamos hablando de Hungría y Polonia. ¿Verdad? Pero hubo una segunda ola, ¿verdad?, de seducción de los países que estaban en el área de influencia soviético y de países que incluso pertenecían a la Unión Soviética. Estamos hablando de los 3 países del Báltico, que eran repúblicas soviéticas, y otros países del área de influencia. Entonces, hay una expansión y hay una preocupación por Rusia porque están cercándolo. Yo escuchaba una entrevista al presidente Putin decir, ¿qué harían los Estados Unidos si nosotros colocamos en la frontera canadiense nuestro ejército? ¿O qué harían si lo colocamos en México, en la frontera también con Estados Unidos? Pero ocurre algo, hay un hecho bastante concreto y muy gráfico. En 1962 hubo algo parecido. La Unión Soviética
colocó submarinos nucleares en Cuba. Misiles, sí. Misiles nucleares exacto, nucleares la crisis de los en Cuba, misiles. que casi termina en una tercera guerra mundial. Entonces, es un problema de supervivencia, es un problema, diríamos que hasta existencial. Desde diciembre había negociaciones entre Putin con la Unión Europea y con Occidente. ¿Qué exigía Putin? Vamos a definir como país neutral a Ucrania, ¿verdad? Y bueno, y Occidente no hizo caso y seguía seduciendo a Ucrania, porque ocurre que desde que Víctor Nokachin, que es que se llama, ¿no?, el presidente que había Víctor Yanukovych. Víctor Yanukovych, que era presidente en el 14, estaba muy cercano a la Unión Europea. De hecho, estaba tratando de llegar a un acuerdo comercial. Y probablemente para que Ucrania fuese parte de la Unión Europea, aunque no así de la OTAN. Rusia, con Putin, le hace una propuesta diferente, comercial y más atractiva. Yanukovych entonces decide irse del lado de Rusia. Pero ¿qué ocurre? Empiezan movimientos sociales a protestar, se crea mucha crispación política y Víctor es derrocado por un golpe de Estado. Entonces llega el actor, que hoy es presidente, y retoma la agenda occidental. Pero hay un precedente anterior, bastante cercano, de 2008, que es Georgia. Exacto. Que luego de una reunión de la OTAN se propone invitar a Georgia a que sea parte de la alianza militar. Y entonces hubo la intervención de Rusia para impedir, recuerden ustedes, que Georgia fuera parte de la OTAN. Entonces ya van dos casos, porque es que ya estaban los bálticos, es que ya estaban todos apostándose en los alrededores. Manolo, la OTAN ha tenido 6 ampliaciones. 6 ampliaciones, pero todas a los alrededores de Rusia. O sea, es expandiéndose hacia el este, es, diríamos, cercando a Rusia. Por eso la respuesta de Putin. Y si yo llevo mi ejército a la frontera estadounidense, ¿qué haría Estados Unidos? O sea, que en parte Putin tendría razón con lo que está... Entonces, lo que ocurre es que eso pudo haberse evitado si hubiese habido una negociación en el plano diplomático más eficaz. Y si se hubiese tomado en serio Occidente el problema. Por lo siguiente. Y lo que yo creo... Por lo siguiente, y aquí voy a poner un ejemplo. El propio presidente de Estados Unidos advirtió que si la OTAN seguía expandiéndose hacia el este, iba a haber un conflicto con Ucrania. Pero el jefe de la Armada alemana dijo hace algún mes que Rusia lo que quería era respeto. O sea, ningún país, ni Alemania, ni Estados Unidos, va a permitir, por razones de supervivencia, que lo acorralen y le coloquen misiles. Dirigidos hacia su territorio. Eso no es posible. Entonces aquí hubo un fallo en las negociaciones. Realmente. Eso pudo haberse evitado. Pero yo pienso que a veces, viendo los imperativos de seguridad de Moscú y de Putin, a veces tendemos a visualizarlo como Santa Teresa de Calcuta. Es bueno que sepamos a Putin. Sí, que si bien Santa Teresa. Bien en el año 2008 el presidente George Walker Bush, el presidente número 43, cometió un error y fue invitar a Georgia y a Ucrania a formar parte de la OTAN. Por suerte, en ese momento, países OTAN resolvieron ese asunto rechazándolo. Yo pienso que más que mirar ese cerco, que ciertamente George Herbert Walker Bush, el presidente número 41, entendía que el espíritu de esos acuerdos no era acercar a Rusia. Bien, pero yo pienso que aquí Vladimir Putin debe hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo Rusia? ¿Qué ha hecho Rusia a través de la historia que todos los países que le rodean tienden a alejarse y buscar Occidente? Porque, como Vladimir Putin lo plantea, parecería ser que la OTAN va invadiendo países y obligándolo a adherirse a la Unión Europea. No, pues no es así. Los países que formaron parte de ese hinterland que creó Rusia en la Unión Soviética
le temen a Rusia, como quedó demostrado en el 99, cuando ese Vladimir Putin, siendo primer ministro, autorizó ese bombardeo de saturación que los analistas militares conocen como la doctrina Grozny, que fue destruir aquella ciudad, la capital de Chechenia, de esa pequeña república caucásica. Y así, como decía don Manolo, en el 2008, cuando se equivocó Georgia e intentó aceptar la invitación, pues le mandó la tropa y le arrebató Osetia del Sur y le arrebató Abjasia. Pero en el 2014, como mismo decía el profesor allá, el doctor, o don Manolo, con la protesta del Euromaidán, no solo se declara la independencia, se autoproclama independiente de Donetsk y Lugansk en el Donbass, sino que le arrebata Crimea, la península de Crimea, junto con el importantísimo puerto de Sebastopol que hay allí, sencillamente por eso, porque Ucrania estaba buscando un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que iban a firmarlo bien. Lo que quiero traer al tapete es que si bien Rusia tiene imperativos de seguridad, la verdad es que también hay que tomar en consideración por qué los países que le rodean le huyen a Rusia. Entonces, esto nos deja claro que el orden internacional actual está cambiando. No sirve y hay que o repararlo o hay que cambiarlo. En este avance a la multipolaridad, en un momento en que la potencia, la potencia vigente, la que fue superpotencia hegemónica vigente, está siendo desafiada y está pidiendo ser, y otra potencia revisionista, y no quiere ceder el protagonismo, no quiere avanzar a un mundo multilateral, pero parecería ser. Esto no es que sea lo más equilibrado para la seguridad, pero aparentemente ese es el desafío que hay. Giovanni, Manuel. Yo quería aportar algo, claro, sí. Pero Giovanni, ¿qué? Bueno, puedo ceder la palabra. Bien, con respecto a lo que cita el maestro, estoy de acuerdo en ciertos puntos, pero realmente con la invasión de Rusia a Ucrania en el 2008, realmente la OTAN fue infuncional con el tema, que la mediación la hizo Francia nuevamente cuando el presidente de turno del Consejo Europeo era Nicolás Sarkozy. Sí. Entonces, tanto Naciones Unidas como ahora, como en el 2013, 2014, pues fueron infuncionales por el tema del veto de Rusia. Entonces, el tema aquí es un trasfondo geopolítico, histórico, pero también un tema de intereses. ¿Qué pasa? ¿Por qué los países del este de Europa no se adhieren, no se suman, no hacen alianza con Rusia? Bueno, porque no quieren sumarse nuevamente al antiguo imperio, del cual se independizan en la década de los 90. Entonces es un tema también que es geoestratégico de parte de ellos. Mejor me sumo a la Unión Europea, mejor soy parte de la OTAN, porque Rusia históricamente sigue representando un peligro con el tema de mi soberanía y mi derecho de autodeterminación que tengo como Estado. Claro, Giovanni. Rusia, hay que recordar que es un Estado y vuelvo un poco a lo que había conversado al principio, es un país que tiene más que todo frontera terrestre, no tiene tantas fronteras marítimas funcionales. Y obviamente la vocación de Rusia como Estado, un Estado en cierto desarrollo y sobre todo que trata de mantenerse, que uno de los objetivos, mantenerse vivo, ¿no? Uno de los objetivos esenciales de todo Estado, pues apunta siempre hacia el Cáucaso y obviamente hacia Europa, pero sobre todo hacia las zonas más relevantes del Mar Negro y el control del Mar de Azov. Hablaba de la zona de tolerancia, que obviamente se le sirvió a Putin. ¿Se le sirvió? Se le sirvió. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Creo que el gran ganador en toda esta escaramuza ha sido Putin con esa zona de tolerancia. Pero es una Madre Teresa. No es Madre Teresa, obviamente. Pero hay no lo es. Hemos destacado de alguna manera que hay un modo operativo de la política exterior rusa, la manera expansionista, ¿no?
Y cuando se hablaban de los casos de Latvia, de Lituania y de esas zonas del Báltico y bajamos entonces al Cáucaso y nos vamos hacia el Mar Negro, el temor siempre es el mismo. La brutalidad que puede ejercer el ejército ruso, el liderazgo ruso, en esos antiguos espacios de control. Son pocos los estados que quedan fuera de la OTAN, que realmente fueron en su momento parte del Pacto de Varsovia. Creo que quedan 2 o 3, ¿verdad? Sí. Quedan 2 o 3. Y eso es un hecho, pero quiero hacer un comentario que creo que es algo que se nos ha escapado. En este momento la OTAN creo que ha sido bastante floja. Le ha faltado apretar y poner límites. No creo que vayamos a una tercera guerra mundial, pero sí, si no se ponen esos límites, una línea roja, pudiéramos esperar una escalada en violencia. Ya han aplanado literalmente Mariupol. En cualquier momento puede pasar lo mismo con Kharkov, puede pasar lo mismo con esas ciudades puertos tan importantes para la economía de Ucrania. Están aplanando Ucrania. Poco importa quién, si se quedan o en este momento derrumban el gobierno de Zelensky, poco importa. Al final del día quedan con un estado destruido y con una economía que puede quedar inoperante por un buen tiempo. Y eso sería un caldo de cultivo perfecto para una guerra de baja intensidad, para promover elementos de guerra civil, que ha sido el modus operandi de Putin en todos estos casos que hemos estado repasando. Manuel. Miren, yo lo he escuchado a todos, ¿verdad? Tu pregunta si existe la posibilidad de una tercera guerra mundial. Yo quisiera comenzar por el sentido lógico. Si uno hace un análisis lógico, uno pudiera decir no hay espacio para una tercera guerra mundial. Y explico por qué. Utilizando la lógica, tú dices, bueno, lo ideal de una guerra, el que la planifica lo primero es visualizar cómo la gana. No estamos en 1945, o sea, no estamos hablando de Little Boy. Estamos hablando de orgivas hipersónicas. O sea, se ha estimado, inclusive algunos analistas han estimado que tenemos la capacidad hoy con el armamento nuclear de matar a 500 millones de personas en tan solo 3 horas. O sea, yo pienso que si llega un misil nuclear a Ucrania, Rusia no tiene posibilidad de ganar nada con eso. De hecho, ¿Ucrania qué es? Ucrania es el 4º emporio más grande del mundo en una red de gasoductos. O sea, por ahí atraviesan de gas ruso por Ucrania 142 mil millones de metros cúbicos de gas natural que va a toda Europa. O sea, hay una relación de interdependencia tan grande entre uno y otro que eso, dentro de la lógica, uno dice, Rusia pierde tanto como Ucrania con una tercera guerra mundial y pierde el mundo entero, probablemente hasta los que nos equivoquemos, probablemente ni tengamos espacio para decir nos equivocamos, porque claro, si eso pasara nadie sabe quién lo va a analizar, ¿verdad? Eso es la lógica. Factor humano. Ahora, yo quiero ir ahora a los intereses que influyen allí, de por qué tú hablabas del COVID, porque ahí podría pasar cualquier cosa. Primero, está latente todavía al día de hoy la teoría de Mackinder más que nunca, la teoría del Halbland, la tierra cardinal, como le llamaban, que es Eurasia. Exacto. Sigue latente ahí. Ucrania es parte fundamental de eso. Exacto. Todavía sigue vigente el gran tablero mundial de Brzezinski. Ahí textualmente dice, Estados Unidos debe impedir que Rusia se apodere tanto de Ucrania como de Azerbaiyán, porque eso significaría por lo menos una reconfiguración nueva de un modelo del siglo XXI de lo que era la Unión Soviética. Eso lo dice Brzezinski ahí. Quien domina Europa del Este domina el Germen. Claro. Entonces, quien domina Eurasia. Exacto. Entonces, el otro elemento, fuera del campo de la lógica, ¿verdad?, está el tema de que, señores, estamos en presencia, a mí me preocupa mucho eso, lo conversaba con Alfredo, lo he conversado en diferentes momentos, estamos en presencia, nos guste o no, del mejor jugador de ajedrez del tablero geopolítico de los últimos 30 años, Putin. Sí. ¿Por qué digo el mejor jugador? Porque es el que ha salido ganando más jugadas con menos cartas que los otros. Sí. ¿Por qué menos cartas? Lo señalaba el profesor Guarocuya. O sea, estamos hablando, señor, la primera realidad es que Rusia no es superpotencia como ellos creen. O sea,
La Unión Soviética era superpotencia, Rusia no. Rusia es una potencia bélico-militar, eso es otra cosa. Y con toda esa debilidad ha salido ganancioso. Se ganó al Donbass, se ganó a Crimea, hizo lo que le dio la gana en Georgia, hizo lo que le dio la gana en Osetia del Sur, o sea, en Abjasia, ha hecho lo que le ha parecido. Ahora bien, está el elemento, porque yo digo que me preocupa, porque el mejor jugador de póker o el mejor jugador de ajedrez no entendió que a él le estaban jugando ajedrez. Exactamente. O sea, Estados Unidos le puso un caramelo, pero yo, señores, yo tenía más de 40 años probablemente en todo lo que uno ha leído, que yo no veía jugadas tan extraordinarias como la que ha hecho Biden. De hecho, me dicen, no sé si es verdad, que quien está dirigiendo la política exterior como asesora es Hillary Clinton. Eso me he enterado. Señores, empezaron a vender que Putin iba a invadir Ucrania. Empezaron a decir, de hecho yo he dicho, Putin perdió la guerra. No importa lo que pase, Putin perdió ese conflicto. ¿Por qué? Señores, ganar la narrativa es más importante que el conflicto. Y la narrativa Putin la perdió. Desde que siguió más allá de la región del Donbass, perdió la narrativa. Esas imágenes que han recorrido el mundo, uno sabe que en un conflicto armado la primera víctima es la verdad. Ahora, las de él no han recorrido el mundo. Las que han recorrido el mundo son de personas infelices. Así es. Y eso ha chocado a la gente. Ahora, ¿qué pasa? Ese mismo individuo con esa capacidad es el que hemos estado viendo, señores, que parece ser que ha estado fuera de sí. ¿Y por qué yo digo me preocupa mucho el Putin? Porque yo, conociendo la historia, la idiosincrasia, la mentalidad de quienes se hacen llamar Tercera Roma, ¿cómo recibían a los cónsules romanos, a los generales romanos cuando venían de una guerra? Vanagloriados, ¿verdad? Flores, de todo. O sea, si Putin no ingresa así a Rusia, Putin perdió. Y Putin está muy consciente de que esa élite recalcitrante, un tipari que hay ahí, fue la que hizo volar a Boris Yeltsin. O sea, Putin no es verdad, es lo que creo, es lo que me preocupa. Putin, ¿qué se va a hacer? Bueno, ¿qué teníamos antes de tú meternos en este conflicto? Teníamos, en la práctica teníamos la región del Donbass. Sí. O sea, en la práctica De Rusia facto, lo tenía. de facto, teníamos sí, Crimea. sí. Teníamos el puesto de Sebastopol. Ah, ok, calcúlame. ¿Cuántos soldados murieron? ¿Cuántos generales perdimos? ¿Cuánto dinero de nuestra reserva metimos en ese conflicto? ¿Cuántas empresas nuestras quebraron con el bloqueo? Todo eso va a haber que calcularlo. Y si todo eso no supera lo que él consiguió ante los ojos de ellos, él sabe que él se está jugando su vida. Él sabe que él se está jugando su permanencia en el poder. Y su afán desmedido primario es permanecer hasta 2036. Ese es el elemento interno más preocupante, que él se está eligiendo. Totalmente de Él se acuerdo. está jugando su última Todas carta. esas variables que yo estoy describiendo me hacen colocarme a mí en el centro. De decir, bueno, hay cuestiones lógicas que invitan a uno a presumir que no va a venir un conflicto a gran escala. Porque todos perderíamos. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Esa es Ahora, la lógica. lo Esa que es la estoy lógica. describiendo, que sigue latente allí, Lo que no se ve. lo que no se ve, sobre todo Biden, que está muy mal también, y se está reeligiendo también. Entonces, todos esos elementos, señores, hacen a uno decir, bueno, uno no sabe en qué va a parar esto. Lo que hay que decir, como dijo el presidente de la República, que Dios acoja esto a uno confesado. Quiero pedirle un permiso para hacer una pausa, porque esto se está poniendo demasiado bueno, pero tenemos que hacer una pausa y en breve regresamos hablando del rol de los organismos internacionales. Si después de esa conclusión de la Segunda Guerra Mundial surgió la ONU y otros organismos económicos internacionales mundiales, ¿qué surgirá ahora en el caso de esto para evitar que otra vez se sigan dando estos conflictos? No se muevan, seguimos en este interesante panel, Guerra en tiempos de paz. Desde hace más de un mes el ambiente de paz del mundo ha estado alterado y sobre todo por la situación que atraviesa Ucrania y esta invasión militar especial que ha desarrollado Rusia y que nosotros a través de este panel Guerra en tiempos de paz estamos analizando. Y en el tendedero dejé la pregunta de los organismos internacionales. Una de las cosas que aprendí en una de las clases de la profesora Mariette fue que luego de la Segunda Guerra Mundial surgen organismos interesantes. Uno de estos es la Organización de Naciones Unidas. En este momento, el rol de los organismos internacionales, como la ONU, como la misma OTAN que la mencionamos, entre otros, ¿cuál es? ¿Cómo debe ser? Y si están actuando correctamente, mirando, escuchando, haciendo que se den las presiones con las sanciones que se están ejecutando, entre otras.
Mira, Loren, y según pude ver en la última asamblea, por parte de la reunión de la Asamblea General, realmente al cumplirse un mes de este conflicto en una reunión extraordinaria, los países del mundo a nivel general condenan y solicitan a Rusia el retiro inmediato de sus tropas militares de Ucrania. Pero, ¿qué pasa? Las Naciones Unidas desde hace tiempo ha venido mostrando que es infuncional porque no representa los intereses que tiene el mundo actual. El mundo, como dije hace un momento, no es el mundo de 1945 y los países que controlan con derecho a veto el Consejo de Seguridad de esta organización, pues no representan la realidad actual, tanto económica, política y militar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es infuncional Naciones Unidas? Porque Rusia veta cualquier acción o decisión que pueda ejecutar la organización dentro del territorio, ya sea ruso o ucraniano. Entonces, en este caso, al igual que lo vimos en el año 2008, al igual que lo vimos en el 2013 y en el 14, con el tema de Crimea y el puerto de Sebastopol, pues Naciones Unidas no pudo ejercer ninguna acción directa en el conflicto para lo que está llamado, porque recordemos que la naturaleza de esta organización es mantener la paz y seguridad internacionales y que un ataque a un miembro de la organización es un ataque a la organización, pero estamos hablando de dos países miembros de la organización, uno con poder de veto y otro simplemente miembro de la organización. Otra cosa que se debe analizar con el tema de las Naciones Unidas dentro de este conflicto es el artículo 51, realmente el capítulo 7º de la Carta Constitutiva, que es el recurso de legítima defensa, pero también los principios y propósitos. El principio de la no intervención, que está siendo ahora mismo quebrantado por parte de Rusia. El principio de respeto a las fronteras, a las posesiones territoriales de los estados, interviniendo y apoyando sectores independentistas, pues está realmente contradiciendo la Carta de San Francisco, que viene siendo como la piedra angular del derecho internacional público moderno. Otro factor importante, que retomando el tema del capítulo 7, el recurso de legítima defensa, Rusia, independientemente de que por un tema geopolítico y estratégico, pues todos sus bordes pues estaban, vamos a decir, occidentalizándose y sumándose a la OTAN. Sin embargo, no tuvo un ataque directo para abocar este recurso de legítima defensa por la parte de Ucrania. Según la participación del embajador de Rusia en las Naciones Unidas, en esta última reunión que cité, él expresó que Occidente ignoraba totalmente las personas que eran sometidas a abuso y que, según el texto de él, la expresión, 10.000 personas fallecieron por parte del abuso del régimen de Ucrania en contra de las regiones de Donbass, Donetsk y Lugansk, la región del Donbass. Pero otro punto a tomar en cuenta, OTAN. Si OTAN interviene, entonces estamos hablando del estallido de una tercera guerra mundial. Si OTAN interviene. Entonces, si OTAN interviene. O sea, OTAN le conviene quedarse observando. Mediando, y realmente el apoyo que le puede dar es suplirle armamentos como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho Reino Unido, como lo ha hecho Eslovaquia, pero no puede intervenir de manera directa al conflicto porque inmediatamente se convierte en un conflicto internacional y sí desataría una tercera guerra mundial. ¿Desataría una tercera guerra mundial, Manolo? Mira, lo primero es que yo quiero irme por donde ella inició. Los organismos internacionales no funcionan, creo eso. Bueno, hay un pronunciamiento, por ejemplo, de Guterres. Dijo que era un día negro para la humanidad cuando cuando Rusia incursionó en territorio de Ucrania. Pero ocurre que desde 2014 viene muriendo gente.
Sí. Niños, ancianos, personas. Rusos. Más de 14.000 personas han muerto, pero las Naciones Unidas no ha dicho nada. Occidente invadió, asesinó a un presidente en Libia. Las Naciones Unidas no han dicho nada. Todos los días se asesinan, todos los días mueren niños y personas en Palestina. Las Naciones Unidas no dicen nada. Todos los días mueren niños. Todos los días Israel va avanzando y achicando el territorio palestino. De Hamas. Las Naciones Unidas no dicen nada. Pero ocurre lo siguiente. Yo no sé si recordaremos cuando Kosovo intentó independizarse de Serbia. Kosovo es una región, una provincia serbia, la que vino de donde se llenó de inmigrantes albaneses, ¿verdad? Se creó una mayoría albanesa de más del 60%. Esos albaneses declararon la independencia de un territorio que no era de ellos. La OTAN intervino, apresó al presidente y declaró o reconoció la independencia de ese país. Eso está ocurriendo. Esos organismos no funcionan. Las Naciones Unidas responde a los esquemas de lo que ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hay que Pero entonces mantenerlas? Fíjate tú, por eso es todo lo que se está dando. Es plantear una nueva arquitectura. Ese nuevo orden global. Mundial. Hay que plantear un nuevo orden Pero más ¿quién justo, va a generar ese más orden justo? mundial? Bueno, y sobre todo, ¿quién lo va a liderar? Es que esa es la lucha que hay ahora. Por eso Biden decía que en el nuevo orden, él reconoce que hay un orden mundial que se deshace. está desarrollando. Que se deshace. Y por lo tanto reconoce que ya él no es el líder del orden mundial que existía y que lideró de manera única desde 1991. Lo reconoce, que es un mundo multipolar ahora mismo, ¿verdad? Lo que ocurre es que es una potencia que se resiste, ¿verdad?, a ser potencia. Y entonces estos organismos, ¿verdad?, son organismos medio ciegos. Tienen un ojo para ver solo lo que ocurre en el mundo no occidental, pero cuando Occidente incurre en todo lo que sabemos, intervenciones militares por todas partes, incluyendo la OTAN en ella, Estados Unidos protagonizándola toda, no pasa nada. Entonces ese es el problema. Ahora, ¿iremos a una tercera guerra mundial? Bueno, ninguna de las guerras mundiales que ha visto se planificaron como guerras mundiales. Fueron conflictos entre países que fueron expandiéndose y se convirtieron en guerras mundiales. Ahora hay un problema bastante serio que pudiera llevar a la gente al cálculo de la suma cero o a la lógica de la suma cero. En las anteriores guerras, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en los otros conflictos menores, Estados Unidos ha participado en todos, como cabeza. Pero ocurre que nunca en Estados Unidos ha sonado un tiro. Nunca. Estados Unidos se ha beneficiado de las guerras. De hecho, en el pentagonismo sustituto del imperialismo de Juan Bosch, él explica cómo Estados Unidos se beneficia de la guerra, promueve la guerra para dinamizar su economía. Pues resulta que ahora hay un elemento nuevo que puede ser esperanzador. Y es el hecho de que si se desata una tercera guerra mundial, esa tercera guerra mundial tocará territorio estadounidense. Porque, y aquí se decía, fuera de cámara, que bueno, la primera potencia nuclear del mundo es Rusia. Pero no solo es la primera potencia nuclear del mundo, tiene los misiles hipersónicos con ojivas nucleares capaces de llegar a Estados Unidos en un tiempo y Biden acaba de decir que son indetectables. Lo acaba de decir hace 2 días. No se pueden detectar. Eso quiere decir que con esos misiles hipersónicos, que ahora India probó también misiles hipersónicos hace 3 días, y que se dice que China está construyendo 600 misiles hipersónicos. Y en una tercera guerra mundial, todos esos actores estarán en el escenario de guerra. Y por lo tanto, yo creo que el freno a una tercera guerra mundial es que esta vez pudiera tocar territorio estadounidense. Por eso la OTAN tiene mucha cautela, porque si la OTAN entra, como dice la profesora, automáticamente hay una guerra nuclear. Y una guerra nuclear es una tercera guerra mundial, de suma cero, porque el globo se destruiría. Es interesante, Así es. y voy a tomar una parte de Manolo de lo que mencionabas, porque
dentro del contexto de lo que se ha estado generando desde el inicio de este conflicto, la prensa internacional se ha hecho eco y nos hemos dado cuenta de diferentes versiones de abordar este tema. Pero hay algo que me llama mucho la atención y lo recojo aquí en una cita, por ejemplo, que me hace preguntar si hay clasismo, hay favoritismo en la forma de los ataques. Como tú decías, hay gente que muere todos los días, pero no todo el mundo se vincula, no a todo el mundo le duele, no toda la prensa se hace eco de la misma forma, con la misma magnitud. Miren, nosotros estamos debatiendo este tema, pero les hago, por ejemplo, de CBS, que dice, no es Irán o Irak o Afganistán, es una ciudad civilizada de Europa a la que se está atacando. Wow, pobrecitos los ucranianos, que son gente que no es Irak o Afganistán. Es gente blanca de ojos azules. En Al Jazeera dice, lo que nos convence es mirarlos, mirar cómo están vestidos. Son personas que pertenecen a una próspera clase media, no son refugiados intentando escapar de Oriente Medio o el norte de África. Oigan bien, se parecen a cualquier familia europea que vive en la puerta de al lado de nuestra casa. Pero voy un poquito más. En la BBC, que un reportero corresponsal decía, es más emocional para mí porque veo a gente europea con ojos azules y pelo rubio que está siendo asesinada. Y hubo uno más de Daily Telegraph que dice, esta guerra es un error porque esta gente se parece a nosotros y tiene cuentas de Instagram y de Netflix. Son cristianos, son blancos, son muy iguales a nosotros. Estos son los adjetivos y la forma de abordarse de algunos Esa es la prensa occidental. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque la prensa occidental no les importan los otros, porque los organismos también internacionales tampoco le importa el mundo no occidental. Todos los días hay muertos, todos los días hay refugiados, todos los días se bombardea algún territorio en el mundo. Y las Naciones Unidas no dice nada, no actúa. Y los medios de comunicación al servicio de los intereses de Occidente lo ignoran. No pasa nada. Pero ahora mismo, en este momento, están muriendo personas en Palestina. ¿Quién se entera? Nadie se entera. Si tú no buscas prensa alternativa, no te enteras de lo que está pasando en el resto del mundo. Ahora, en Ucrania se desata esto, pero en Ucrania se había desatado esto antes y nadie le hace caso, desde 2014. Es ahora porque es interés del mundo occidental. Entonces, ese es el problema. Por esa razón hay que repensar los organismos internacionales. Y yo pienso que todo eso que se está dando, esta recomposición geopolítica, puede llevar, o definitivamente yo creo que llevará a un mundo diferente, a un mundo multipolar, a un mundo donde la agenda la definan entre todos los países. Pero ¿a quién beneficia la guerra? ¿Económicamente? ¿A los que venden armas? ¿O a quién beneficia que estos conflictos se den? A ver, Manolo lo planteó en su intervención y creo que ha salido implícitamente en otras intervenciones. La guerra es un gran negocio. La guerra no solo es destrucción, la guerra es fundamentalmente un negocio. Y evidentemente que quien más pierde es la gente normal, común y corriente en la guerra. La gente de Ucrania, o la gente en Rusia, o la gente en Palestina, o la gente en África. Es decir, en cualquier lugar donde hay conflicto, quienes más pierden son los más pobres y los que tienen menos acceso al proceso de toma de decisiones o la toma de decisiones en sí. Y por lo tanto la guerra siempre beneficia a los grupos económicos más poderosos y que tienen mayor capacidad de desarrollo tecnológico. Recuérdate que la industria armamentística depende de mucha investigación y desarrollo y por lo tanto y de grandes empresas y de grandes capitales para poder desarrollarse. Y la guerra es el escenario que más consume precisamente armamentos. Pero consume alimentos, consume combustible, consume ropa, consume para habituallamiento de las tropas. La economía de guerra es probablemente el momento en que las economías involucradas, sobre todo aquellas que tienen mayor potencia de fuego, tienen mayor capacidad de hacer negocios. Es decir, y eso es importante, la guerra en sí misma es un negocio, el negocio de la guerra. Evidentemente que hay ganadores y perdedores también. Y países como República Dominicana, por ejemplo, en un conflicto de esta naturaleza que le toca de forma tangencial, es un país que es un perdedor, no es un ganador frente a una guerra como esta. ¿Dónde nosotros perdemos? Perdemos por la parte del comercio, perdemos por la parte del turismo.
Por ejemplo, República Dominicana, la guerra o la intervención de Rusia en Ucrania le afecta directamente los ingresos desde el punto de vista de los turistas de ambos países que visitan la República Dominicana. El pasado año fueron en torno a 400 millones de dólares del turismo proveniente de ciudadanos ucranianos y rusos que visitaron República Dominicana. Y al mismo tiempo, cuando vemos en los últimos 7 años el volumen de comercio, incluyendo el turismo bilateral, es un comercio de 1.100 millones de dólares. Es verdad que el comercio en sí de bienes es favorable fundamentalmente a Ucrania, en menor medida a Rusia y desfavorable para República Dominicana, pero República Dominicana también coloca determinados productos fundamentalmente en la economía rusa. Quiere decir que quienes pierden, sobre todo las economías más pequeñas o las economías que son periféricas, pero aquellos que tienen industria productora de armamento son economías, sobre todo si participan en el suministro de armas, que va a tener beneficios precisamente generados por el conflicto. Y Guarocuya, corrígeme si estoy equivocada, nosotros no tardamos mucho para empezar a sentir los remanentes de las consecuencias aquí en República Dominicana. No, de manera muy directa por la parte del turismo, también de manera directa por la parte de suministro directo de materia prima. República Dominicana importa fundamentalmente palanquilla y acero para fabricar varillas en República Dominicana, que a su vez consumimos y también reexportamos. La otra parte, que es mucho más indirecta, es la inestabilidad en los precios de los combustibles y el incremento de manera significativa de los precios de los alimentos, que consume la República Dominicana, fundamentalmente el trigo y otros piensos para alimentación animal, y por lo tanto sí que nos impacta de manera directa. Hay que recordar que allá venía un impacto desde la crisis provocada por la pandemia, que lo que se hace es que se prolonga precisamente con la crisis que se genera en esta región del mundo. Pero sí, claro que nos impacta de manera muy directa. Y parte del incremento de los precios está relacionado a nivel internacional, precisamente no solo con los efectos de esta guerra, sino con los efectos que ya venían de la pandemia. Aquí ya la responsabilidad de cada administración es localmente intentar de moderar el impacto que esos precios tienen. Muchas veces no es fácil. Muchas veces no es tan simple. Claro, ustedes saben que una de las cosas que más ha caldeado los ánimos dentro de este conflicto desde que empezó es que lo que se ha dicho es de colocarle sanciones a Rusia por iniciar este conflicto, pero también Rusia ha amenazado con hacer su lista de los que están en contra para también aplicarle sanciones. Por ejemplo, si Rusia dejara de distribuir o de subsidiar o de entregar gas a las regiones que lo tienen, o si Rusia utilizara sus ciberataques, que estuve viendo 3 bastante fuertes que podrían descontrolar a muchos países dentro de la Unión Europea. A la economía de la Unión Europea fundamentalmente le afecta de manera muy directa, porque Rusia suministra, por ejemplo, a la economía alemana el 40% del gas que consume la economía alemana. Hay un elemento previo a todo esto. ¿Por qué Alemania se hace tan vulnerable y tan dependiente de los combustibles que suministra Rusia? Bueno, hay un movimiento pacifista muy importante, hubo un movimiento pacifista muy importante en Alemania en los años 90 y primeros de este siglo, y luego que estuvo en contra de las centrales nucleares y de la energía nuclear. Alemania fue muy susceptible, y los partidos políticos alemanes tuvieron que gobernar en coalición con los partidos verdes o el Partido Verde, y esto hizo que tomara decisiones importantes de cambiar la matriz energética alemana dependiente fundamentalmente de energía nuclear a energía, digamos, de origen fósil, pero más limpia, como es el caso del gas. Pero esto tiene un efecto colateral, y el efecto colateral es que lo hizo mucho más dependiente de un exportador de combustibles y de materia prima como Rusia. Fíjate, Francia siguió un esquema diferente. Francia dijo, sí, ocurrió lo del desastre de Fukushima, la energía nuclear tiene muchos riesgos, pero nosotros no estamos en condiciones de desmontar nuestra capacidad de producir energía nuclear porque nos haría mucho más dependientes de terceros países, y nosotros preferimos tener independencia energética, y por lo tanto al tener independencia energética tiene mayor autonomía desde el punto de vista económico y político. Y por eso fíjate que Francia ha tenido un comportamiento mucho más activo
intentando de generar un consenso frente a la ocupación rusa en Ucrania, diferente al de Alemania, que ha sido mucho más ambivalente porque es mucho más vulnerable al suministro de combustibles de Rusia. Entonces, esto es un elemento también importante a tomar en cuenta porque impacta también el funcionamiento de la economía de la Unión Europea y a su vez el funcionamiento de la economía mundial. Claro, las sanciones. Las sanciones, a ver, quizá en esta misma línea de análisis, ¿no? Las sanciones probablemente no tengan el impacto que quisiéramos la gente común y corriente, porque uno piensa que automáticamente una sanción puede provocar que Rusia deje de las operaciones militares en Ucrania y se retire nuevamente a sus fronteras vigentes. Lo que ha demostrado históricamente es que las sanciones no detienen a una nación grande y con capacidad militar y cierta capacidad económica de tratar de cumplir los objetivos que se ha fijado de manera previa. Manolo también en un segmento anterior comentó de que había fallado por las negociaciones diplomáticas, había fallado la diplomacia. Yo creo que falló la visión estratégica, que es previo a la diplomacia, por lo menos desde el punto de vista de una mirada de Occidente a lo que estaba ocurriendo en esta región del mundo y sobre todo tomando en cuenta a una Rusia emergente, sino con una economía potente, pero sí emergente desde el punto de vista militar como una gran potencia. Se está acorralando a Rusia. Mira, con relación a las sanciones son una especie como de boomerang. Vivimos en un mundo interdependiente. Totalmente. O sea, tú sancionas a Rusia y los efectos se sienten inmediatamente, como decía Guargulla, en Europa y en el mundo. Porque Guargulla decía que Europa depende en un 40% del gas de Rusia, pero también del petróleo, en un porcentaje importante. Pero Alemania, por eso la cautela, es el 55%. O sea, es mucho. Imagínate que Putin cierre el grifo. Inmediatamente al otro día hay desabastecimiento. Al otro día los alimentos estarían caros. Al otro día no habría, la cadena de suministro se separaría. Entonces, eso pasa en Europa, pero pasa en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque con el tema de la deslocalización de las empresas, también ha habido una especie como de descentralización de la producción. Por ejemplo, un carro tú haces una parte en un lado, pero otra parte se hace en otra, entonces se ensambla en un lugar. Entonces, en todas partes la economía está así. Y cuando tú tratas de sancionar a uno, evidentemente que tiene impacto en el otro. Yo recuerdo en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, Estados Unidos sancionó a una empresa china por una empresa estadounidense que decían que si sancionaban a China, muchas de las partes para ensamblar sus productos no llegarían y por lo tanto tendrían que cerrar. Entonces es un mundo interdependiente y las sanciones cada día son más difíciles y más complejas. Te puedo poner un ejemplo ahí, Manolo. Es un análisis que hacía ya precisamente cuando se hacía la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos en una empresa local que produce refrigeradores, que produce neveras comerciales. Una nevera comercial, uno de los modelos era la que menos partes tenía, eran 101 componentes diferentes que venían de 37 países diferentes. Es así. Entonces hay que tomar en cuenta si esto ocurre con una nevera que es, digamos, un exhibidor para bebidas, que no ocurre con productos mucho más sofisticados. Pero viene de más lejos. Cuando el conflicto comercial, no sé si lo recuerdan, de Bush padre, con Japón, hubo una sanción a Japón. Pero ocurre que los ascensores OTI que se fabrican en los Estados Unidos, la mayoría de las componentes eran japoneses. Y hubo inmediatamente que dejar sin efecto la sanción. Entonces, ese es el mundo al que estamos asistiendo hoy. Por lo tanto, cuando tú asumes iniciativas para sancionar a un país, evidentemente que tiene efecto hasta en el propio país que promueve la sanción. Claro. Yo quisiera retrotraer un poco a la pregunta inicial de qué va a pasar con el orden, ¿verdad?, establecido, los organismos multilaterales. Yo quisiera repetir algo aquí que tengo un mes diciendo desde que arrancó este conflicto. La geopolítica ni tiene corazón ni tiene sentimientos. ¿Qué tiene?
Intereses. A la geopolítica no le importa el hambre. Se hizo a coro esta respuesta. A la geopolítica le importan los beneficios que genera el hambre. A la geopolítica no le importan los muertos. A la geopolítica le importan los beneficios que generan los muertos. Tú hablabas de si genera riqueza. Bueno, el Instituto de Investigación de Estocolmo, el CIPRI, ha definido que los conflictos bélicos, la industria armamentística moviliza cada año 2.5 billones de dólares cada año. Y que el conflicto por completo, la industria, entiéndase, desplazamiento de personas, refugiados, medicinas, todo ese conglomerado, estamos hablando de 4.75 trillones de dólares cada año, solo por conflictos. Eso está claro que eso, después de la industria farmacéutica, es el negocio más poderoso del mundo. O sea, que es importante para algún sector mantener activos los conflictos. Manolo lo describió perfectamente. O sea, Estados Unidos se ha constituido no solamente en una potencia política, sino en una potencia promotora de conflictos como mecanismo de recepción de grandes riquezas. Y como no lo ha hecho en su territorio, se le ha generado convertirse en el taller del mundo. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa con los organismos? Miren, señores, probablemente yo soy la única persona, con el permiso de mis compañeros, que se ha referido a esto. Señores, y que me disculpen las personas que tienen esa condición, para mí el secretario general de la ONU se ha convertido en un primo que viene a un matrimonio del campo, viene para la capital. Ajá, explícame. Un matrimonio que pelea mucho. Cuando esas dos personas están peleando, como él está ahí en esa condición, él dice, pónganse de acuerdo, no peleen, porque si no se puede a favor de la dama ni del caballero, lo van a sacar. Fíjense todos los pronunciamientos de este señor. Tú dices, bueno, la ONU ha tratado, pero ¿qué ha hecho? ¿Por qué ha pasado eso? Nadie se ha preguntado por qué. Porque sencillamente, señores, este señor no está dispuesto a jugarse su reelección en la que él está. Porque para usted reelegirse como secretario general de la ONU, es fundamental no tener la objeción de algún consejero permanente. Oigan bien, por eso él ha tratado de quedarse en el centro. Queremos la paz, queremos armonía, pero no te enfrento. Que es el papel que debería estar jugando la ONU en este momento. Porque, señores, miren, esto que ha hecho Putin es el mayor desafío que se ha generado al orden establecido después que estamos en la globalización. Yo, por ejemplo, no soy de los que compro el discurso de la multipolaridad. Yo creo que estamos en pleno desarrollo de la escuela de los espacios jerarquizados del globo terráqueo de Samuel Cohen. Eso en esencia es lo que se llama geopolítica del caos. ¿Por qué? Miren qué simple. Esto no importa lo que pase. Tiene que sobrevenir una reconfiguración de la composición del Consejo de Seguridad. O sea, a pesar de que eso está compuesto por 15 miembros, en la práctica ahí controlan 5 países. Exacto. Eso tiene que ampliarse obligatoriamente, que va a pasar ahora. Segundo, tiene que venir una reconfiguración de hasta dónde llega la legitimidad de tu derecho. O sea, tú no puedes ser pirómano y al mismo tiempo bombero. O sea, no puede ser que hoy la ONU, el Consejo de Seguridad, no tenga la posibilidad de evacuar una resolución armando una fuerza de paz o lo que fuera para enfrentar a Putin, porque Putin él mismo tiene el derecho al veto. O sea, él mismo tiene la capacidad de impedir lo que vayan a hacer en contra de él. Imposible. Eso tiene que redefinirse a partir de este conflicto. Por eso yo he hablado que no hay espacio para una guerra a gran escala dentro de la lógica, porque él tiene la posibilidad de impedirla con su derecho al veto y lo ha ejercido totalmente. Tercero, esto va a tener que redefinir el modelo que existe de financiamiento de los organismos multilaterales, sobre todo la ONU. Sumamente interesante ese señores, punto. ¿Por qué, señores? Porque son esos mismos bombarderos los que sustentan económicamente a través de sus cuotas a la ONU. Sí. Entonces, por eso ellos nos enfrentan a esos... Ustedes no recuerdan lo que pasó en Irak, señores. Una resolución de la ONU impidiendo, prohibiendo a Estados Unidos ir para Irak, y sencillamente cogieron eso, lo convirtieron en papel de baño e invadieron a Irak. E hicieron lo que les dio la gana allí, porque eso estaba definido. Entonces, todo esto va a tener que traer una reconfiguración del orden geopolítico global y de los organismos multilaterales que están llamados a preservar la paz en el mundo, que no lo están haciendo, la verdad es que no. Son organismos obsoletos, propios de un modelo de Guerra Fría, que ya no existe hace mucho tiempo, y además de eso yo pienso, ¿por qué hablaba de un mundo que no acepta el mundo multipolar? Por lo siguiente. Un mundo multipolar es un mundo donde controlan más de dos, pero tienen que estar identificados. Hoy no podemos decir eso. Por ejemplo, cuando tú ves a un país pequeño, literalmente pequeño, como Corea del Norte, Estados Unidos se para en la ONU y dice, yo creo que ustedes tienen armas de destrucción masiva. Y le dice Kim Jong-un, nosotros no somos Irak. Tenemos, y si tú quieres probar, coge para allá para que tú veas. O sea,
En un mundo multipolar donde haya actores definidos que controlan el mundo, ¿puede pasar eso? O sea, en un mundo multipolar puede aparecer ese señor, le prohíben y prueba un arma nuclear de hidrógeno por su cuenta. Puede aparecer hoy, por ejemplo, la India probando un armamento nuclear hipersónico. Puede decir, por ejemplo, Pakistán, que vive en conflicto permanente, tenemos armas nucleares. Puede Israel, que es mucho más pequeño 2 veces que República Dominicana, tener armamento nuclear. Imposible. O sea, estamos hablando de un mundo apolar, donde hay un descontrol total, donde los propios organismos multilaterales están de manos cruzadas, y evidentemente yo pudiera quedarme en el centro, en la tesis de Manolo, cuando él dice, Putin ha acelerado el proceso, qué bueno que lo acelera. Yo quizás no digo qué bueno, porque hay personas que están perdiendo la vida y eso siempre es doloroso. Ahora, de que esto debía venir, una reconfiguración de este orden debía venir, porque la verdad es que estamos de brazos cruzados y, como decía Guarocuya, los países más pequeños, que lo único que tenemos y que producimos nosotros son materia prima para un coprológico, es de lo único que tenemos, somos los que sufrimos en realidad. Somos los que más afectados nos vemos, porque dependemos de todo, señores. Miren, esta guerra afecta a Europa en términos económicos de manera considerable. Gran parte del turismo dominicano depende de Europa. O sea, ¿quién que esté afectado económicamente en medio de un conflicto va a coger dinero para coger Purrisol? Yo quiero que ustedes me digan, ¿quién que tenga un conflicto armado en su zona de influencia va a coger dinero para enviar una remesa? Imposible. O sea, todos nos vemos afectados. Ojalá que esto llegue a feliz término en el menor tiempo posible. Alfredo. Yo pienso que hay un punto, hay algo que perdemos de mirarlo, de visión. Siempre las superpotencias se han repartido las zonas de influencia, y el derecho internacional o el orden internacional ha contribuido a precisamente preservar esas zonas de influencia. Lo vemos a principios del siglo pasado, cuando se reunieron de Reino Unido y de Francia y de Rusia y se repartieron el mundo. De ahí los problemas con las fronteras de Palestina y este tipo de cosas por allá. Y se repartieron África y Medio Oriente. Rusia no llegó a tomar parte que le correspondía a Turquía. Estoy hablando de los acuerdos Sykes-Picot. Le correspondía a Turquía, y porque estalló la revolución de los bolcheviques, Rusia no llegó a tomar su posesión que le correspondía. Como bien expresaban los compañeros, el orden actual, el orden vigente, es un resultado de la Segunda Guerra Mundial, establecido por las potencias que salieron triunfantes de aquel conflicto. Hoy, obviamente, hay una serie de potencias regionales que están desafiando ese orden global. Y ahí tenemos a la República Islámica de Irán en Medio Oriente, con su guerra de influencia con Arabia Saudita. Y tenemos diferentes conflictos alrededor del mundo. Como decía el profesor Manolo, me parece que ahora mismo hay cerca de 60 o 70 conflictos. 66. ¿Cuánto? 66, Así según es. la misma Organización Así de las es. Naciones Unidas, sí. Entonces, En curso. Sin respuesta, sí. En curso. Entonces, esto está indicando que el orden global que surja de esta situación debe de ser más equilibrado, debe de ser más cónsono con la realidad de poder que hay hoy. ¿Por qué? Porque vuelvo, como mencionaba el profesor Manolo, como mencionaba Manuel, Estados Unidos jugó en 2 guerras que tuvieron como escenario Europa y que afectaron a Europa, y que Europa sabe lo que es una guerra, pero Estados Unidos no. Pero ese Estados Unidos hoy, que luego de que implosionó la Unión Soviética, quedó como una potencia unipolar, como una hiperpotencia, ese Estados Unidos no es el que existe hoy, puesto que cuando una superpotencia tiene que pensar en el presupuesto para hacer valer sus líneas rojas, indica que hay problemas. En ese sentido, lo preocupante aquí es no tan solo qué orden pueda surgir, sino algo que dijo el profesor Manolo ahorita, y fue que Biden había dicho que está surgiendo un nuevo orden global y Estados Unidos debe dirigirlo. Entonces, obviamente que esto plantea un tremendo problema, puesto que tú tienes otras superpotencias y tienes otros actores poderosos
que están desafiando ese poder y esa autoridad. Entonces, esto pone como no tan fácil el establecimiento de un nuevo orden que represente de manera equilibrada eso que se está dando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque nosotros no hemos mencionado a un actor muy importante que hay aquí, que está tras bastidores, que es China. China, si bien tiene una alianza con Rusia, también es cierto que sus intereses geopolíticos coliden con los de Rusia en algunas esferas de influencia. Entonces, si bien China ha estado llamando a Estados Unidos a que Rusia tiene razón, que la OTAN y Estados Unidos no han respondido a sus imperativos, su demanda de seguridad, hay que recordar que ahora mismo lo une a China y a Rusia su rivalidad con Washington, pero históricamente son dos rivales geopolíticos. Entonces, la visión de Rusia le conviene un occidente caótico, un occidente en caos, pero la influencia de China es a través del comercio, por tanto, no le conviene un occidente caótico. Además, Ucrania es una de las puertas de entrada de ese proyecto, ese gran proyecto geopolítico de Xi Jinping, que mi hermano Manuel Cruz dice que es uno de los más grandes estadistas que hay actualmente, y yo estoy de acuerdo que sí. Ese es su gran proyecto geopolítico y tiene en Ucrania una de las puertas de entrada a Europa. Entonces, como se ve, la franja y la ruta. La franja y la ruta de la seda, que es su gran proyecto geopolítico. Entonces, como se ve, esa relación que se ha trenzado entre Rusia y China, en algún momento, en alguna parte del trayecto, genera conflicto. ¿Por qué? Porque la actuación que ha hecho Rusia hoy entra en conflicto directamente con la narrativa china de que los países son soberanos y tú no puedes andar invadiendo países soberanos. Y además no se pone contenta cuando tratan de relacionar a Ucrania con Taiwán, porque en su relato Ucrania es un país independiente y soberano, pero Taiwán es una provincia rebelde. Por tanto, a la corta o a la larga, por arriba, por abajo y por el medio, entre Rusia y China, más tarde que temprano, tiene que romperse la unidad. Y esto no es tan cómodo. Entonces, eso obliga a... Porque de pronto, tal vez uno quiere que China tome una posición clara, pro-rusa o pro-occidente. Bueno, obviamente China no está tomando la decisión que nosotros queremos, pero acorde a sus intereses, que no la tiene tan cómodo, está jugando como una carta independiente. Y entonces, en función de sus intereses, debemos estar atentos cuáles serán sus siguientes movimientos. Bueno, ojalá que sí estemos atentos, pero sobre todo, que dejo la pregunta en el tintero, ¿cuándo se avisora el final de este conflicto y quién será el héroe tal vez de esto? Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, seguimos aquí compartiendo y analizando esta situación, guerra en tiempos de paz. Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este análisis, este panel, Guerra en tiempos de paz. Y creo que hemos abordado casi todos los temas. Aquí, a modo de reflexión, quiero que cada uno de ustedes me den sus impresiones, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Nosotros no estamos ni cerca de Ucrania, pero ya hemos hablado ampliamente de cómo nos afecta a República Dominicana. Y la pregunta para cierre y para reflexión, ¿ustedes visualizan algún final cercano de este conflicto? Sí, yo pienso que si bien el presidente Zelensky rechaza algunas de las demandas de Rusia, yo pienso que una solución que debería de estudiarse pasa por buscar, y ya lo expresó, que Ucrania sea declarada neutral, y debe de irse haciendo la idea de que parte del Donbass quede en posesión de Rusia, mucho antes de que Rusia pueda copar todo el sur, porque si conquista todo el sur, perderá el acceso al Mar Negro, y esto es muy importante porque es la salida que tiene al mar Ucrania. De manera que la manera más simple
que podía, un hecho histórico que podía servir de ejemplo a esto es la guerra de Finlandia, de 1939, donde a pesar de la Unión Soviética invadir a Finlandia, pudo, en una guerra muy similar a esta, perdió parte de la Carelia, pero el patriotismo y las oportunas negociaciones hicieron que Finlandia mantuviera su soberanía y desarrollar esa democracia pujante que tiene hoy y ese grado de desarrollo. Entonces, esto debería de servir de ejemplo para que en Ucrania avancen unas negociaciones de paz, porque mientras más se detenga, mientras más se retrase, hay más destrozos en aquel país y acelera una decisión repentina de parte de Rusia. De manera que creemos que en la historia tenemos ese ejemplo de Finlandia en 1939 por el territorio de la Carelia. Bueno, yo soy un poco pesimista. Sí, creo que hay que retomar la vía diplomática, porque retomar la vía diplomática daría la oportunidad, no para negociar con el presidente ucraniano, porque el presidente ucraniano no puede negociar nada. El presidente ucraniano es un personaje que responde a Occidente y hará todo lo que le diga a Occidente. Yo pienso que las grandes fuerzas, potencias, Estados Unidos, Rusia y la propia China, que es un actor que no vemos, tienen que sentarse y retomar, como dije, la vía diplomática para buscar una solución de momento, porque el tema de la recomposición geopolítica global está ahí y no termina ese escenario con el escenario de Ucrania. Es posible que más adelante, aunque se busque una solución ahí, el escenario sea otro. Así es. Mariette. Bien, yo quisiera retomar algunos puntos que hemos mencionado aquí para concluir. En primer lugar, el fin no justifica los medios. Se supone que la humanidad nunca quiere guerra, independientemente de que hay 66 estados en condiciones de enfrentamientos bélicos armados. Pero ahora mismo el mundo, como hemos contextualizado la situación post pandemia, no está en la condición de guerra. Y lo dijo textualmente Biden cuando le preguntaron si era que Estados Unidos estaba debilitado. Evidentemente lo está, pero él dijo una respuesta salomónica. El mundo de hoy en día no es el mundo de 80 años atrás. Retomando eso, tenemos que tener en cuenta que de mantener, no podemos nosotros decir aquí si va a continuar el conflicto o si se va a detener, porque no sabemos cómo van a reaccionar los estados que forman parte del conflicto. Segundo, el tema humano, el derecho internacional humanitario, que ha sido violado desde todos los puntos de vista, que son ya crímenes de guerra, porque se han tocado escuelas, hospitales, que hablamos de más de 10 millones de refugiados ucranianos en todos los países que le han abierto puertas. Otro tema a considerar es si realmente esto implica un cambio en el orden mundial. ¿Por qué? Porque desde 1992, cuando era entonces secretario de Naciones Unidas, Boutros Ghali está planteando una reforma a la organización y al Consejo de Seguridad, y así le siguió Kofi Annan, y así le siguieron varias propuestas para el año 2004, el G4, la Unión Africana, entre otros. Entonces, realmente, ¿por qué esto no pasa? Bueno, por el poder de veto. Entonces, el tema aquí a analizar sería, ¿es o no eficaz el poder de veto? Y como citaron los compañeros, la organización no puede cumplir con los fines por lo que fue creado, porque Rusia veta cualquier acción en su territorio. Entonces, bueno, sería muy difícil vislumbrar ahora mismo un término a este conflicto. Yo me iría más al pensamiento de Bersinski, que es declarar a Ucrania como una zona neutral para poder hacer un cese al fuego y retomar las negociaciones diplomáticas entre las partes. Loro Cuya. Mira, yo a diferencia de Manolo, yo soy un optimista. Qué bueno. Moderado. Me gustan los optimistas. Moderado pero optimista, en el sentido de que
va a llegar un punto donde la negociación se impone. Y yo creo que tú has dado la clave citando a Bersinski, porque el conflicto no se va a detener, por lo menos de parte de la motivación que tiene Rusia, hasta no tener las garantías suficientes de que efectivamente Ucrania, o sea bien porque la controle directa o indirectamente, o porque efectivamente se llega a un punto de equilibrio donde Ucrania y todo ese territorio que hace frontera con Rusia, que no solo es Ucrania, está Georgia, está Bielorrusia y podemos seguir citando otros países, no representen ningún tipo de amenaza para Rusia con una expansión potencial de la OTAN hasta esas fronteras. Así que probablemente volver a una situación de, digamos, difícil a la preguerra, porque ya hay destrucción, hay muerte y toda guerra siempre tiene que ser condenable, pero sí a una situación donde pueda paralizarse la guerra y volver a reconstruir Ucrania y todo el daño que se ha creado a este país, pasa necesariamente por dar esas garantías de que efectivamente Rusia se siente segura en esa franja que le hace frontera. Interesante. Manuel. Miren, yo quiero quedarme dentro de los optimistas también. No tenemos forma de volver a George Kennan, no tenemos forma de volver a Henry Kissinger. Ya Rusia se siente cercada. O sea, ahora, independientemente de eso, la geopolítica tiene una dinámica natural, que son los grandes conflictos, las conversaciones para subsanar esos conflictos y después los grandes acuerdos. Aquí está el conflicto. Están las conversaciones, uno por lógica presume que en algún momento deben venir ese gran acuerdo. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Hasta dónde se va a prolongar esto? Tampoco lo sabemos. Ahora, yo que sí quisiera hacer un ejercicio lutherkiniano para concluir esto. Y es decir, que ojalá, independientemente de los intereses, independientemente de que algunos países son más ricos que otros, de que algunos países tienen mayores posibilidades que otros, yo sí creo que podemos llegar, no sé si eso es un sueño probablemente, ojalá que en algún momento podamos entender que dentro de la diversidad y dentro del consenso, el único anhelo real que debe tener todo ser humano es vivir en paz. Ojalá que eso se pueda impregnar, interiorizar en el subconsciente de cada ser humano en todo el mundo. Pienso que no hay nada más importante para la vida de un ser humano que poder vivir en paz. Realmente, y sobre todo el clima de paz que vivía el planeta, a pesar de esos conflictos que muchas veces no son tan mediáticos globalmente como este que se está desarrollando. Loreni, queremos paz. Loreni, claro. Mi pesimismo no quiere decir que yo tengo la esperanza de que ocurra. O sea, sí, yo quisiera una solución, pero el pesimismo es porque todavía con Ucrania no se resuelve el conflicto geopolítico global. Siguen otros latentes. Claro, no ese es otro tema. Y eso, claro y eso que es interesante, sí. pero les digo algo, lo interesante de que siguen otros temas es que podremos tener otros debates, otros paneles que analizar aquí. De verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias al profesor Giovanni Báez, que estuvo también compartiendo una parte de este panel con nosotros. Gracias a Marieta Espinal, Guarocuya Félix, a Manuel Cruz, Alfredo de la Cruz y sobre todo a Manolo Pichardo, a todos ustedes que han participado con nosotros y que nos han enriquecido bastante a todo el pueblo dominicano con este conocimiento de ustedes y sobre todo con esa perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Nosotros queremos paz y miren, les digo para cerrar que la reflexión mía es que a pesar de que conozco el contexto geopolítico y las situaciones que están aconteciendo, que dan al traste a estos conflictos bélicos, la parte que duele es ver cómo se retrata diariamente a una niña o un niño cruzando una frontera solo, llorando, sin sus padres, a una familia que tiene que dejar a su papá porque tiene que vender comida o porque tiene que ir a la guerra, a luchar porque su país se lo obliga, a una mujer después de que ha sido bombardeado un hospital y que esa mujer embarazada se la lleva en una camilla y 2 días o 3 días después fallece junto con su criatura. Lamentablemente no vemos todos los demás conflictos porque no han sido mediatizados de la misma magnitud, pero duele porque independientemente de sean blancos, rubios, negros o que sea, son seres humanos. Así es. Y es eso lo que nosotros no quisiéramos que se siga expandiendo. Ojalá que este conflicto entre Rusia y Ucrania pueda cesar, que haya un alto al fuego, porque le conviene a todo el planeta
a pesar de la industria que sí se beneficia de esto. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros agradecemos como siempre la sintonía de todo el pueblo dominicano y será hasta una próxima entrega de estos espacios especialmente preparados para ustedes. No hay razón ni motivos para regresar al dolor, y más cuando creíamos superar lo peor, cuando creíamos parte del pasado, las bombas y misiles, las amenazas y alertas nos llenaron de terror. Ver familias separarse, amores distanciarse, lágrimas derramarse. Queremos la paz, pedimos paz, exigimos paz. Por poder y ambición